Empe- Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos de nuevo a esta nueva edición de la hora del Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset, que hoy asiste a una sesión muy especial, puesto que compartimos, invitamos y promovemos esta sesión junto a Transparencia Internacional España, una asociación a la que el Instituto Ortega y Gasset está muy unida desde hace muchos años y que además eh, este año tenemos una especial vinculación, si cabe, por el lanzamiento de un nuevo máster título propio en Integridad Corporativa, Transparencia y Buen Gobierno que se va a comunicar la próxima semana y por tanto hoy es también una sesión, si quieren, de estreno, de anuncio y de lanzamiento de este nuevo título desde un punto de vista también de la comunicación que ambas instituciones que nos sentimos tan hermanadas vamos a lanzar con carácter inmediato. Es también, y quisiera en este sentido hacer una especial referencia a quien nos acompaña hoy en estos primeros minutos, que es David Martínez García, en nombre de Transparencia Internacional, por un doble motivo. Primero, porque es mexicano y ya saben que ayer hubo en este querido y hermano país un terremoto bastante importante y bueno, tenemos muchos alumnos y la familia Ortega Marañón en México se siente muy presente también por nuestro instituto en México. Mañana mismo también tendremos una sesión muy vinculada a México con el Tribunal Electoral de México haciendo estudios sobre la situación de la justicia electoral con destacados especialistas internacionales y por tanto trasladar desde aquí a todos nuestros amigos mexicanos, profesores, alumnos, colaboradores y miembros de la comunidad FOM nuestro más afectuoso abrazo, deseando que no hayan tenido ninguna desgracia personal y desde luego que se les pase el susto lo más rápido posible y que hayan sido también las menores desgracias materiales, ¿no? El procedimiento por el que vamos a vertebrar la sesión de hoy va a tener como un punto y aparte, ¿no? En primer lugar, David Martínez García, que ya nos acompaña y están viendo, va a intervenir durante unos minutos para posteriormente él mismo presentará a nuestros dos invitados, Cristel Mercadé Piqueras, Legal Officer de la Unión Europea, y Juan Antonio Lascurain, catedrático de Derecho Penal de la Universidad Autónoma de Madrid, consultor de Baker McKinsey y miembro también del claustro de transparencia y de este nuevo máster título propio que, como les digo, vamos a lanzar ya con carácter inmediato y que tendrá su primera edición a partir del próximo mes de octubre. David es actualmente coordinador de Transparencia e Integridad Corporativa en Transparencia Internacional España, en donde además ha desempeñado labores como investigador en compliance, gobierno corporativo y prevención de la corrupción. Es licenciado en Derecho por la Universidad de Salamanca, con quien, por cierto, acabamos de abrir una línea de doctorado en Humanidades Digitales. Tiene también un grado en Ciencia Política y Administración Pública en nuestra Universidad Autónoma de Madrid, un máster en Gobernanza y Derechos Humanos y un título de especialista en Justicia Constitucional por la Universidad de Pisa, y ha desarrollado y desarrolla labores docentes en el Instituto, en la Autónoma de Madrid, en la Universidad Complutense, en Transparencia Internacional, desde luego, y en diferentes universidades de buena parte del planeta de una u otra manera. Es para nosotros un gran placer, David, tenerte con nosotros. Vas a hablarnos en este inicio de la sesión, ¿no? de diferentes asuntos y de la Directiva 1937, algunos elementos impensados pero no impensables. Ese juego tan maravilloso que siempre hacéis los juristas con los términos y ese dominio del lenguaje del Cacis Gala y que desde luego te honra. Yo en este minuto me voy a callar, te doy la palabra, David, agradeciéndote a ti, a Transparencia Internacional, a Silvina Macialupo y a Manuel Villoria, que han impulsado también contigo esta
sesión, pues todo nuestro agradecimiento y toda nuestra satisfacción y todo el placer que supone para nosotros teneros aquí esta tarde. Muchísimas gracias, Antonio, por tan amabilísima presentación. La verdad es que es para mí un placer doble o triple estar aquí. Y uno de ellos es la oportunidad de que siempre me ha encantado cómo presentas, moderas, y ahora puedo copresentar y comoderar contigo, y para mí eso ya es de entrada un increíble plus. Segunda satisfacción de que esta es la primera manifestación de la alianza que tenemos con el Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset, y la verdad es que estamos encantadísimos. Pasaremos a hablar un poquito del máster y bueno, finalmente, y sin afán de quitar mucho tiempo a nuestros docentes estrellas, voy a ejercer un poco de telonero y para introducir un poquito el tema de por qué hemos hecho esta sesión, en el marco de qué y por qué titulo de esta manera tan rebuscada la mini presentación, que como vais a ver es una slide solo, o sea que no os pienso quitar demasiado tiempo ni agotar vuestra paciencia virtual. Asumo que se me escucha bien, que se me ve bien, así que perfecto. Pues bueno, empezando por el máster que mencionaba, la verdad es que estamos contentísimos porque bueno, nace del perfeccionamiento de su antecesor, que es nace el perfeccionamiento de su antecesor, como comentaba, que era el título experto en integridad corporativa, transparencia y buen gobierno, que ahora pasa a ser máster en integridad corporativa, transparencia y buen gobierno, que fue una titulación que dio la luz en 2016 en el marco de un proyecto que tuvimos y la verdad es que tuvimos la suerte de que hemos tenido ya 5 ediciones y hemos formado a más de 200 profesionales del sector público y privado en cumplimiento normativo, transparencia, ética y buen gobierno. Materias que para nosotros, desde nuestra visión, no deberían desvincularse ni desconectarse si se quiere lograr una formación adecuada y completa en integridad corporativa e institucional. Fruto de la consolidación de esta alianza con el Instituto, pues, y dada la buena recepción y repercusión que ha tenido nuestro título experto, hemos querido ahora ir más allá y ofrecer una formación mucho más avanzada, más específica, y adquirir una dimensión global y un alcance internacional más potente, que esa es nuestra esperanza. Entonces vamos a lanzar este máster a partir de octubre inicia, junto con vosotros, así que toda la parte de inscripciones la lleváis vosotros y sabéis mejor cómo a ir los procesos de inscripción a este máster, que ahora mismo como está incipiente, están haciendo y apenas se va a lanzar, no puedo dar demasiados datos sobre esa parte, pero vosotros sí, a lo mejor tú ya tienes alguna primicia. Y bueno, básicamente comentar que el programa está estructurado en 3 grandes módulos, que antes eran módulos, ahora son diplomados independientes. El primero es un diplomado de estudios avanzados en compliance e integridad corporativa, que a su vez está, a su vez engloba o está estructurado en 4 diferentes bloques. Uno sobre integridad y cumplimiento normativo en cuanto a sistemas de prevención, que sería Compliance 1. Otro en cuanto a sistemas de control y supervisión de cumplimiento normativo, que sería Compliance 2. Un tercer bloque dedicado al gobierno corporativo y finalmente un cuarto bloque dedicado a transparencia empresarial, sostenibilidad, responsabilidad social corporativa y ODS. El segundo diplomado, que sería la segunda parte de este máster, es un diplomado en ética pública, prevención de la corrupción y buen gobierno, y a su vez está también estructurado en 4 bloques. El primer bloque es dedicado enteramente a ética y deontología de las organizaciones, el segundo, integridad y buen gobierno, salud institucional, el tercer bloque, a comprender la corrupción, variables explicativas, efectos, métodos de medición, instrumentos de prevención, y el cuarto bloque dedicado al lobby, para finalmente acabar con un tercer diplomado, que es el tercer pilar de este máster, que será el diplomado en transparencia, acceso a la información pública y gobierno abierto, dedicado plenamente a la parte de transparencia, ¿no? Tanto activa como pasiva. Aquí está estructurado en 4 bloques, que es el primero es transparencia en el sector público y en el sector privado, derecho a acceso a la información pública y protección de datos personales. Un segundo bloque dedicado a instrumentos de evaluación de la transparencia y rendición de cuentas y análisis de casos. Y finalmente un tercer bloque de gobierno abierto, dedicado al gobierno abierto, a experiencias de apertura, innovación pública y apertura de datos. Para finalmente culminar, como todo buen máster, en un trabajo de fin de máster.
Así que, bueno, esperamos tener más información en breve sobre el programa y cualquier cosa me pueden escribir. Bien, pues vemos que vamos 5:15, así que no estoy agotando, pasándome el tiempo ni invadiendo el tiempo de Cristel. Simplemente comentar unas breves notas introductorias antes de pasar a nuestros ponentes estrella, nuestros headliners. ¿Qué posición o algunos elementos que nuestra organización ha puesto de manifiesto y que nos parecen importantes, ¿no? A este respecto? Como saben, muchos de ustedes saben, y si no, no lo comentará mejor Cristel, se ha aprobado una nueva directiva de protección de denunciantes relativo a ciertos, siempre y cuando denuncien sobre ciertos aspectos o materias reservadas del derecho de la Unión Europea, que se debe transponer en un periodo de 2 años, como cualquier directiva, como máximo a diciembre del próximo año. Es un primer esfuerzo normativo que va a sentar un precedente inmenso a nivel global, a nivel mundial, pues es una materia enormemente importante y sensible y delicada. Como sabéis, hay numerosos estudios donde indican que aproximadamente el 40% de los casos de fraude, de corrupción, de conductas inidóneas se suelen detectar a través de canales de denuncia. Podemos ver el informe de Fraud Examiners de 2018, que es el último que han hecho, me parece, no sé, no he visto que hayan hecho uno nuevo. Tenemos también estudios de Ernst Young, de la propia Comisión Europea, donde se ve que estos mecanismos son especialmente importantes para detectar, y el denunciante es una parte especialmente delicada y a la cual hay que proteger y hay que tratarla de manera adecuada jurídicamente hablando. Bueno, psicológicamente hablando, laboralmente hablando, etcétera, ¿no? Dando una protección integral de cara a esta materia tan importante como es la detección de fraude, de corrupción, de conductas que pueden ser contrarias al código ético o a cualquier norma jurídica. Bien, para no extenderme más, ¿por qué la he nombrado así esta mini ponencia? La voy a llamar así, que es básicamente una slide, como decía, porque he estado yendo a muchísimas jornadas, de hecho ayer fue el día del alertador, como saben, muchísimas, tanto como ponente como simplemente de asistente, y hay ciertos elementos que siento que no se han tratado suficientemente o que directamente no los he escuchado. Entonces, me ha parecido importante dedicar un pequeño espacio a esto. Pedro, no sé si se podría pasar a la siguiente diapositiva. Perdonen, pero ya aquí arrancó el calor en Madrid y se siente en mi casita. Bueno, son 5 puntos que voy a tratar de la manera más breve, como decía, para no invadir el tiempo de Cristel. Parecen cosas que ya se han tratado muchísimo, pero que siento que no se les ha dado una reflexión lo suficientemente profunda en algunos aspectos. La primera es la cuestión de denunciante o alertador. Es solamente una diferencia lingüística. Como sabemos, a la luz de nuestra normativa actual, a la luz del marco normativo vigente, el ser denunciante tiene unas implicaciones jurídicas muy específicas. A la luz de la ley de enjuiciamiento criminal, a la luz de la ley de 2018 del sector público, a la luz de la ley de testigos y peritos, tiene unas implicaciones muy concretas que alertador no tiene. No solo es porque todo arrancó, esta parte de la distinción lingüística, cabe señalar que todo arrancó por la mala connotación o la posible negativa connotación que tenía denunciante de cara a muchas culturas donde se pensaba el denunciante o digamos, se podía proyectar como una persona desleal, un chivato, un informante, un comunicante siendo desleal a los compañeros o a la organización en donde se encuentre el trabajador, ¿no? El chismoso. Entonces, para suavizar esta connotación y dotarle de un marco teórico absolutamente distinto y unos principios fundamentadores absolutamente dispares a eso, empezó esto del cambio de nombre. Y al principio pues se escuchó comunicante, señalante, ahora tenemos alertador como la que más se está consolidando, por lo menos aquí en España,
En el francés se quedó señalante, en italiano usan informatori y señalante también, o digamos, persona que hace una señalazione, y bueno, entonces se han ido consolidando diferentes formas de no llamarlo denuncia, pero mi reflexión va que nos hemos quedado como en el debate lingüístico para evitar precisamente esta connotación negativa del denunciante, pero no hemos pasado al debate jurídico, sobre todo, o no lo suficientemente a mi juicio, porque denunciante, como decía, a la luz del marco vigente, tiene unas implicaciones muy específicas. Uno, la obligatoriedad de denunciar. Si vamos al 259 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, se ve cómo hay obligación de denunciar ante ser testigo de unos hechos que se estén cometiendo o que estén por cometerse. Una obligatoriedad de denunciar ante unas autoridades concretas. A su vez, una obligatoriedad de identificar el denunciante. O sea, a la luz de nuestro ordenamiento vigente, con nuestra ley de enjuiciamiento criminal en la mano, un denunciante no puede ser anónimo. Luego veremos esta cuestión de anonimato, confidencialidad, que también se ha tratado numerosas veces, pero que siento que no se ha hablado suficiente de las consecuencias distintas que puede tener llamarlo alertador o denunciante. Es cierto que ya hay nuevas manifestaciones normativas en ley de protección de datos, en blanqueo de capitales, donde ya se admite el anonimato, pero no hay un tratamiento jurídico lo suficientemente sólido como para realmente ver qué elementos contiene cada categoría y qué seguimiento se le puede hacer y qué estatuto necesita la persona para ser considerada, ya sea como alertador o como denunciante. La cuarta es el ámbito de aplicación material restrictivo de la denuncia, que también a la luz como decía, del marco normativo vigente, el ámbito material de aplicación material tiene ciertas restricciones y tiene que ser sobre materia administrativa, penal, etcétera, etcétera, dependiendo de la normativa, por supuesto, a la que estemos haciendo referencia. Pero entonces, ok, exponemos estas diferencias. Mi pregunta es, ¿hemos pensado suficientemente en las implicaciones jurídicas que significa el que se ha llamado alertador? Alertador es una persona que no necesariamente denuncia, simplemente pone en conocimiento una posible red flag, una alerta, es simplemente una persona que llama la atención sobre una cuestión que después puede pasar a ser denunciante y con todos los elementos que vimos, pero como alertador pues puede gozar de otro tipo de inmunidades como el anonimato, otro tipo de estatuto. Entonces mi pregunta es, ¿hemos realmente pensado las diferencias entre canal de denuncias y canal de alertas? ¿Qué tratamiento tienen las alertas? ¿Qué diferencia entre las alertas, las denuncias? El proceso por el cual se va a regular, porque las consecuencias jurídicas no solo es la diferencia lingüística, es también, no solo es un cambio de nombre, sino hay que regular un estatuto específico del denunciante o del alertador y del alertado y del denunciado y es también regular derechos y obligaciones, no solamente un cambio de nombre que podemos pedir que se haga un cambio de nombre gracias a la directiva cuando se transponga, pero lo que digo es pensemos bien en las consecuencias jurídicas y en la regulación adecuada del estatuto del denunciante y o de alertador o de los dos por separado, ¿no? Entonces, este es el primer elemento que quería llamar la atención, que me parece que va más allá del debate lingüístico y que desborda claramente la normativa vigente. La segunda cuestión, y voy metiendo velocidad, es el tema confidencialidad anonimato, que está muy vinculado a esto porque como denunciante está claro que la confidencialidad tiene que estar absolutamente garantizada. Como alertador, como puede ser anónimo, aquí no hay ninguna distorsión, no podría haber una distorsión bien regulado, por supuesto, no podría haber una distorsión jurídica entre ambas, sino que podría perfectamente ser una alerta por vía anónima. Pero es una diferencia, una mera diferencia de cara a posibles represalias o va más allá. Va más allá, ¿por qué? Porque cuando arrancamos con cuando eh, digamos, ponemos en comunicación unos hechos específicos y se configura o se estructura como una denuncia, a partir de ahí se despliegan una serie de elementos y una serie de garantías y una serie de principios que deben ser respetados. El denunciante tiene sus derechos y el denunciado tiene sus derechos. ¿Qué pasa? Otra parte que a mi juicio se está olvidando mucho del debate
es regular y va a estar muy conectado con el siguiente punto que trate, que si, analizar adecuadamente, reflexionar totalmente sobre todos los derechos procesales en los cuales nos ha costado sangre, sudor y lágrimas y siglos de experiencia y siglos de malas experiencias para llegar a establecer sistemas con unos principios que los informen y unos derechos que garantizados para ambas partes en un proceso. Tenemos una investigación interna, si se despliega una denuncia y es confidencial, se pueden desplegar fácilmente o se deberían poder desplegar más fácilmente los derechos del denunciado de cara a haciendo simplemente una mímesis del ordenamiento jurídico a la normativa interna y por supuesto garantizando siempre principios de derecho a la defensa, presunción de inocencia, etcétera, etcétera. La directiva nos establece algunos plazos y eso nos ayudó a aterrizar cosas, porque antes los grandes problemas era la incertidumbre del sector privado y mi normativa interna, ¿qué plazos pongo para contestar al denunciante, para notificar al denunciado que hay una investigación en curso, cómo establezco medidas cautelares? Sin embargo, a mi juicio, la directiva no nos ha dado todas las respuestas y esta es otra parte donde también tenemos que llamar la atención de cara a hacer una transposición horizontal, integral, completa y buena de esta directiva, llenando estas lagunas jurídicas a las cuales estoy haciendo referencia, ¿no? Todo esto, he conectado el punto 2 y 3 para ir un poquito más rápido, porque ya en 4 minutos entra nuestra primera headliner. El punto cuarto es una cuestión que siento que tampoco se está tratando mucho. No se está tratando mucho la perspectiva de género en canales de denuncia, que como saben hay muchos estudios o hay varios estudios donde se estudian que hay efectos distintos dependiendo del género en cuanto a corrupción, en cuanto a ciertos fenómenos, hay efectos diferenciados en cuanto a consecuencias, en cuanto a posición original, etcétera. Y tampoco se está tratando mucho el estatuto de personas especialmente vulnerables, como niños abusados, por ejemplo, o por ejemplo, o sea, abuso de menores, cómo tratar bien esta cuestión. No se le está dando tampoco, que yo vea, mucho apoyo a las ONGs para que lideren esta parte de los canales en las que se dedican a grupos especialmente vulnerados o vulnerables. Por ejemplo, hay una organización que me viene a la cabeza de sordomudos. Hay que garantizar, ¿cómo garantizas confidencialidad de anonimato cuando tiene que ir especialmente con un sistema específico para denunciar, para comunicar? Entonces, toda esa parte me parece que también hay que pensarla muy bien para tener un estatuto especialmente reforzado para personas que estén en un régimen de situación vulnerable o potencialmente vulnerable. El último punto que quiero tratar, a 2 minutos ya de las 5:30, es que no obstante, siendo que los canales de denuncia son un medio muy eficiente para detectar, no solo genera ese beneficio o esa parte positiva, ¿no? de un medio de detección que, como decían, la mayor parte de los estudios lo cifran aproximadamente en un 40% de detección de conductas inidóneas internamente, sino que también la idea es generar una cultura de la prevención a través de esta detección. Pues a más se vea, es un efecto retroalimentativo positivo, a más podamos confiar en el sistema, ver se puede reportar, se puede denunciar, se puede alertar sin represalias, se puede alertar de manera segura, con canales seguros que tienen todas las características de seguridad que requieren todo este tipo de canales. Perdón. Eh, no, solo, no solo es un efecto, un elemento importante de cada detección, sino que siendo un elemento importante para la detección, el hecho de generar una cultura speak up, como dicen en el mundo anglosajón, donde se puede denunciar sin represalias y de manera segura, eficaz y bajo un marco normativo interno y externo, donde se respetan los principios, los derechos de todas las partes, puede generar también un efecto de prevención, de cultura. Entonces, es hacia abajo. Siendo un elemento que detecta, también es un elemento que va a ayudar a generar una cultura de prevención si lo tratamos adecuadamente y si dotamos
como decía, de derechos suficientes y respetamos los principios fundamentales del derecho procesal también internamente. Pues sin mayor dilación, 5:30 y intentando ser lo más puntual posible. Y les iba a hablar de un caso particular, pero no quiero seguir invadiendo el tiempo de Cristel. Voy a proceder a presentarla. Primero quiero agradecer su presencia, agradecer que nos acompaña hoy y que finalmente pudimos conseguirlo para poder estar aquí y hacer esta sesión. Cristel Mercader Piqueras es una abogada especializada en la protección de derechos fundamentales. Trabaja como jurista, como legal officer, como decía Antonio, en la Dirección General de Justicia en la Comisión Europea. Y entre otras funciones, su trabajo consiste en asegurar la integración de los derechos fundamentales de todas las políticas comunitarias, en particular la libertad de expresión y la no discriminación. Cristel forma parte del equipo responsable de la redacción posterior negociación de la directiva de la cual estamos hablando en esta sesión, la 2019/1977. Y antes de trabajar en la comisión, trabajó como consultora externa también para la Comisión Europea, como abogado en derechos humanos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a través de APRODE, y como abogada laboralista en Cuatro Casas. Cristel, en cuanto a su parte académica, formación académica, es licenciada en Económicas, en Derecho, por la Universidad Pompeu Fabra y la University of Leicester, y tiene un máster en Derecho Europeo por el Colegio de Europa en Brujas. Asimismo, Cristel es miembro del Colegio de Abogados de Barcelona. Así que, sin mayor dilación, queremos escuchar desde el corazón de la Comisión Europea y desde el núcleo jurídico donde ha venido toda esta importante directiva, una sesión que estoy seguro que va a ser interesantísima y muy enriquecedora. Muchísimas gracias de nuevo, Antonio, por todo. Gracias, Cristel, bienvenida. Y yo ya me callo y te dejo todo el paso. Buenas tardes, muchas gracias hoy, justamente un día después del día el alertador o el denunciante que, bueno, y muchas gracias por presentar estas cuestiones, ¿no?, que acerca de la directiva, que intentaré también añadir a las explicaciones que voy a dar sobre la directiva y sobre cómo se forjó esta directiva, qué pretende esta directiva y cuáles un poco los tiempos que esperamos de transposición de esta directiva y cuáles son los next steps, ¿no?, los pasos a seguir una vez se haya llegado a la fecha de transposición máxima, que es efectivamente diciembre del año que viene. Pero antes de empezar, me gustaría explicar un poco el porqué de esta directiva, cómo hemos llegado a esta directiva y el por qué se forjó, pues, una oportunidad política para poder escribir esta directiva, negociarla y adoptarla posteriormente. Me gustaría empezar por explicar que esta directiva es para nosotros una gran oportunidad política y económica. Esta directiva empezó a forjarse hace 5 años a través de un escándalo que se llamaba el escándalo LuxLeaks, que es, para aquellos que no lo conozcan, bueno, fue un escándalo que se forjó en un país miembro, en Luxemburgo, donde miembros de una consultora bastante conocida denunciaron a que, bueno, perjudicaban bastante de la Unión Europea, particularmente en ese país. Y bueno, pues efectivamente esos arreglos de ingeniería fiscal se llegaron a detectar como ilegales. Eran ingeniería fiscal entre grandes compañías y Estados miembros y el Estado miembro en cuestión. Y además, a raíz de ese escándalo, que fue puesto en la agenda por el Parlamento Europeo, por el Consejo, también por la Comisión y los legisladores de la Unión Europea adoptaron una nueva directiva sobre justamente antifraude fiscal. Pero cabe remarcar... Perdona que te interrumpa un segundito. Sí. Comentan que se escucha un poco bajito. No sé si puedo acercarte un poco el micrófono. Espera. Perdona la interrupción. ¿Escucha un poco antes? No pasa nada. Mejor. Perfecto. Que se escuchaba bien, pero bueno, si no, puedo bajar. A ver si puedo. ¿Se me oye ahora bien? Perfecto. Sí, perfecto. Pues como iba diciendo, a pesar de que justo esta denuncia que vino de miembros de una
conocida consultora que trabajaban, bueno, pues que llevaban esto, se hizo una directiva, pero esas personas, bueno, pues fueron denunciadas en el Estado miembro en cuestión, sufrieron consecuencias penales, porque en el Estado miembro, pues el denunciar temas fiscales significa pues digamos, romper el derecho de confidencialidad entre la empresa, la consultora y sus clientes. Y entonces, a raíz de esto, bueno, pues empezó un debate muy intenso sobre el rol de los denunciantes, el término en inglés es whistleblower, y cómo proteger de un lado a estas personas que tienen el coraje de denunciar a las empresas a las que pertenecen o de denunciar las malas prácticas, y además que tienen un rol fundamental para mantener o preservar la integridad de la legislación vigente en el país, ¿no? Y como los casos de LuxLeaks, pues hay muchísimos ejemplos en todos los países de la Unión Europea donde escándalos y políticas en ciertas materias se han desarrollado gracias a justamente esos denunciantes, esos whistleblowers. Bueno, en 2017 empezamos un estudio sobre cuál era el estatus de la protección de los denunciantes, los whistleblowers, en la Unión Europea, en todos los Estados miembros, y vimos que, bueno, era bastante escasa, con diferencias de protección bastante grandes dependiendo del Estado miembro en cuestión. Solo había un sector en el que predominaba la protección de los whistleblowers, que era el sector financiero, que a raíz de, bueno, los escándalos que se produjeron en Estados Unidos y en Europa en 2010, pues era el único sector donde realmente se había puesto en función cierta protección, aunque bastante parcial y bastante sectorial, de los denunciantes. Y por otro lado sí que se habían hecho estudios sobre bueno, el valor añadido de estas personas, ¿no? Por ejemplo, la Comisión Europea en 2017 estableció que en el marco de la contratación pública, una efectiva protección de los denunciantes ayudaría a recuperar entre 5.800 y 9.600 millones de euros de fraude cada año, que son pues números considerables, ¿no? Entonces, bueno, pues ya viendo que efectivamente la protección de los denunciantes era bastante dispersa y bastante divergente entre un Estado miembro y otro, y también bastante divergente entre sectores, empezamos a realizar un estudio también de cuáles son los principales motivos por los que la gente no denuncia. Ver un poco la raíz de la falta de denuncia y la falta de protección de los whistleblowers en los Estados miembros. Bueno, y el primero y primordialmente motivo por la gente no denuncia es justamente el medio a las represalias, ¿no? Que, bueno, hay gente que durante sus actividades laborales presencia o tiene conocimiento de acciones que van en contra de la legalidad vigente, pero justamente sin una protección adecuada no se atreven a proteger, pues por miedo a perder su trabajo, por medio de represalias económicas, por miedo incluso a sufrir represalias penales en ciertos Estados miembros que por romper la obligación de confidencialidad que una persona tiene respecto a su empresa. Y por tanto ese es un elemento importante a tener en cuenta, pues es una falta de protección adecuada a los denunciantes. Segundo motivo por los cuales vimos que la gente no se atrevía a denunciar fue un elemento de una futilidad, ¿no? Es decir, yo denuncio ciertas malas praxis, pero con esa denuncia no va a pasar nada. Ni va a pasar nada dentro de mi empresa, ni va a pasar nada a las autoridades pues, locales, nacionales. Nadie me va a hacer caso y no va a ir a ningún lado. Entonces, ¿por qué arriesgarme a perder mi empleo si al final esta denuncia no va a ir a ningún lado? El tercer motivo por el cual vimos que también había un problema y que la gente no se animaba a denunciar era un desconocimiento de dónde y cómo denunciar, ¿no? Existen canales para estas denuncias. ¿Qué protección tendría yo si denunciara? ¿Qué puedo denunciar? ¿Qué no puedo denunciar? ¿Qué canales? ¿Puedo ir directamente a un periodista y exponer mis dudas sobre pues la legalidad de las prácticas de mi empresa, ¿no? Entonces, eso también una falta de información y una falta de conocimiento de lo que representa ser un denunciante, un alertador, y lo que se puede denunciar también era un elemento bastante importante para
para nosotros, que vimos que era un elemento que dificultaba las denuncias. Y finalmente, y esto creo que es uno de los elementos que David ha expuesto, es el elemento cultural, ¿no? Hay un elemento aún, una percepción negativa de los denunciantes whistleblower bueno, que en ciertos Estados miembros hay una connotación muy negativa de estas personas, hay una especie de lealtad hacia la empresa que se antepone a veces incluso a decir, bueno, pues es verdad que mi empresa está haciendo las cosas mal, pero bueno, yo trabajo para esta empresa y ante todo debo poner mi empresa por delante antes que mantener o preservar la legalidad de los actos. Bueno, pues ahí son los 4 elementos, digamos, que son más importantes a tener en cuenta que tuvimos en cuenta para poder establecer la directiva, y la directiva evidentemente es un elemento, es un instrumento legal, o sea que intentamos dar respuesta a los 3 primeros, porque el elemento cultural creo que es algo que se debe desarrollar, como muy bien ha dicho David, en el tiempo, una vez tengamos un marco normativo eficiente y eficaz para proteger a los trabajadores, un elemento que va a ir desarrollando poco a poco, y dar confianza a los ciudadanos de que pueden denunciar con seguridad y sin sufrir represalias. Pero bueno, la directiva sí quiso dar respuesta pues a la falta de un sistema de protección, a la falta de un sistema de información a los ciudadanos de dónde y cuándo poder reportar o poder denunciar, y finalmente a ese elemento de futilidad, ¿no? de dar una especie de obligación tanto al sector privado como al sector público de dar respuesta a esas denuncias y dar un sentido, ¿no? a las denuncias de estos whistleblowers. Entonces, me gustaría brevemente exponer los elementos de la directiva. Sé que mucha de la gente que está hoy aquí con nosotros tienen un conocimiento ya de la directiva y del marco normativo que esta directiva impone, pero bueno, creo que es importante recordar un poco los 3 pilares de esa directiva. Por un lado, el primer pilar es un ámbito material y personal, digamos, amplio. Es verdad que el ámbito material de la directiva, que recoge, creo que 13 sectores que van desde contratación pública hasta derecho medioambiental, hasta protección de datos y otros sectores, son sectores que nosotros, por las competencias que tiene la Unión Europea, ha sido proteger a aquellas personas que denuncian irregularidades respecto al derecho de la Unión Europea. No podemos hacer una ley horizontal porque simplemente las competencias de la Unión Europea no nos lo permiten, pero sí que cuando propusimos la directiva, con la directiva publicamos una comunicación en la cual animábamos e intentamos convencer a los Estados miembros de hacer una transposición de esta directiva de manera horizontal. Por ejemplo, un caso muy claro es sobre fondos públicos. Una persona no tiene por qué saber si los fondos públicos son o provienen de la Unión Europea o provienen fondos públicos de ámbito nacional, y por ello creemos que es importante que no solo las irregularidades del derecho europeo se protejan, pero sí también se incluyan irregularidades de derecho nacional que van más allá del ámbito de competencia de la Unión Europea. Pero bueno, el ámbito material son 13 áreas del sector jurídico de la Unión Europea, que son bastante amplias. He intentado cubrir aquellas áreas donde tiene sentido establecer protección de los denunciantes, y se ha complementado con un ámbito personal muy amplio. Creímos que era muy importante que ningún denunciante o ningún alentador se quedara fuera de la protección simplemente por su estatus laboral o su estatus no laboral, porque se incluyen tanto trabajadores como pues personas que pueden ser autónomos, pueden ser consultores, pueden ser gente externa al ámbito empresarial o a la empresa por la cual trabajan, pero que aún así tienen acceso a cierta información o ciertas irregularidades, y que no por no tener una relación estrictamente laboral pues pueden no sufrir consecuencias. Por ejemplo, sabemos que en caso de autónomos que son muy dependientes de una o dos empresas, el hecho de denunciar y que la empresa en cuestión les corte, digamos, el contrato de prestación de servicios, pues sí puede significar una pérdida económica no solo para la empresa a la que representan, pero también pérdida económica personal bastante grande.
Entonces sí quisimos tener un ámbito personal muy amplio para no dejar a nadie fuera de la protección de esta directiva. El segundo pilar de la directiva bueno, pues que es muy importante son la obligación de establecer canales de denuncia tanto internos como dentro del sector privado y externos, bueno, y internos también dentro del sector público, como unos segundos canales que llamamos externos, que son ya directamente a las autoridades públicas, ¿no? Digamos, por un lado sería los canales internos dentro de las empresas privadas que tengan más de 50 trabajadores, y también dentro del sector público, pues dentro del sector público de las, digamos, organizaciones públicas de más de 50 trabajadores también, ámbito local, ámbito regional o ámbito nacional. Esos canales tienen, bueno, una serie de requerimientos, de los cuales el primero y más importante es la confidencialidad. Es decir, que las denuncias que se utilizan a través de estos canales tienen que ser confidenciales. La confidencialidad dentro de estos canales de denuncia internos es sagrado. La directiva no establece ninguna excepción para no proceder a mantener esta confidencialidad. Y respecto a la pregunta que David hacía respecto a las diferencias entre confidencialidad y anonimato, ¿por qué la directiva habla de confidencialidad y no se menciona el anonimato? Es un tema que, digamos, no entramos a propósito porque creemos que la obligación de confidencialidad es tan amplia que la protección debería darse de manera sistemática. Por ello, no hay una necesidad, si se establecen los canales en interno adecuadamente, no hay una necesidad de anonimato en el sentido de que la identidad del denunciante debe estar siempre protegida. También sabemos que el anonimato reforzaba un poco la connotación negativa de los denunciantes, ¿no? Es uno de los elementos que, por ejemplo, el Consejo de Europa en su informe del 2014 puso como elemento de decir, bueno, es verdad que el anonimato puede o no estar permitido en ciertos sectores, como David ha dicho, de pues, blanqueo de capitales, etcétera, sí se permite, pero nosotros no quisimos entrar en ello. Dejamos esta posibilidad a cada Estado miembro de que se permita o no el anonimato. Es algo que, bueno, pues la directiva no toca, en particular, pues por lo que he dicho, por el estricto sistema de confidencialidad, pero será una opción de cada Estado miembro, bueno, pues en este caso España, decidir si se permite o no el anonimato respecto a las denuncias en los canales internos y externos. Pero bueno, como he dicho, el elemento de la confidencialidad para nosotros es muy estricto y además, que esto voy a hablarlo después, hay un régimen de sanciones para aquellas empresas o aquel sector público que no respeten la confidencialidad en los canales internos. Los canales internos también tienen un digamos, estos elementos, ¿no? De que hay que sirven como elemento de información a los trabajadores, ¿no? Hay una obligación de dar información a los trabajadores de cómo reportar, dónde reportar, qué tipo de infracciones se pueden reportar en interno y un poco también los plazos, ¿no? La idea de los plazos la pusimos porque queríamos dar un poco de guía a los whistleblowers de cuándo yo puedo ir a las autoridades nacionales, cuándo yo puedo ir directamente a un periodista, en qué situaciones puedo ir, ¿no? Entonces pusimos esto de 3 meses como referencia a, pues bueno, pues un poco de plazo para que si yo reporto en interno y no he escuchado nunca en 3 meses, pues dentro de ese plazo yo ya, bueno, la directiva establece que se puede reportar en interno y en externo, o sea, hacia las autoridades al mismo tiempo, pero bueno, los 3 meses de todas maneras siguen ahí vigentes como un plazo de referencia para el denunciante, para que pueda decidir qué hacer, ¿no? Si me voy ya a las autoridades, espero un poco más, puedo ir al canal, a la denuncia pública directamente. Entonces, para nosotros era muy importante porque también daba una seguridad jurídica al denunciante. Y, bueno, creemos que efectivamente estos canales de denuncia internos, como ya he expuesto anteriormente, son una verdadera oportunidad para las empresas para poder solucionar las malas praxis internamente y sin que sea demasiado tarde, ¿no? Hemos escuchado a muchos testimonios de empresas internacionales diciendo que la perspectiva
el remedio que utilizan cuando reciben una denuncia por los canales internos es muy diferente a la posición de esa empresa cuando la denuncia ya viene a través de las autoridades nacionales, ¿no? Entonces, realmente creemos que mucha parte de la solución de las malas praxis se podría solucionar en interno, a través de los canales de denuncia, sin que llegue a ser ya demasiado tarde y sin que el denunciante deba acudir a las autoridades nacionales. Además, sabemos también, tenemos un montón de estudios en que dicen que más del 90% de los casos que se denuncian, bueno, pues de malas praxis, se denuncian primero internamente, y no solo una vez, sino varias veces antes de que el denunciante decida irse a las autoridades nacionales. Entonces, bueno, esto es una cosa que siempre intentamos ir a conferencias, a animar realmente a las empresas a ver esto como, ver esta directiva como una oportunidad para ampliar el compliance, ¿no?, de sus empresas, y no como un lastre en que me voy a tener que gastar dinero en hacer canales y etcétera, etcétera. ¿Por qué no? Porque realmente puede ser una oportunidad muy buena para reforzar el cumplimiento de la ley a nivel interno. Voy a intentar ir un poco más rápido porque creo que me estoy quedando sin tiempo, pero también quería explicar un poco pues que hay un canal de denuncia externo. Las autoridades nacionales de cada país tienen la obligación, como los canales internos de denuncia, en bueno, pues dar información a los ciudadanos, en también dar cumplimiento y dar seguimiento a estas denuncias en un plazo de 3 a 6 meses, dependiendo un poco de lo complicado que sea el asunto, pero bueno, también tienen las mismas obligaciones y también tienen una obligación de informar a los ciudadanos y poner una serie de información online, hacer campañas, etcétera, para poder dar más información. Y finalmente tenemos el tercer canal, que es el segundo canal, que es el canal de denuncia pública. La directiva prevé que un denunciante tenga que ir primero a denunciar internamente o a las autoridades antes de que pueda acudir a ese canal de denuncia pública. Hay ciertas excepciones, digamos, si por ejemplo hay una corrupción entre mi empresario y el ayuntamiento de turno, pues evidente que va a ser un poco más difícil poder ir a las autoridades externas, entonces hay cierta libertad para poder ir a la revelación pública. Pero nuestra idea era establecer ese canal como segundo canal porque queríamos evitar, bueno, pues como ha dicho David, hay dos lados, ¿no? Hay el denunciante, pero también hay el denunciado, y ciertas denuncias pueden traer, pues, consecuencias de reputación a las empresas, especialmente cuando aquellas denuncias no lleguen a buen puerto y no sean verdaderas o tengan elementos pues de falsedad. Entonces establecimos la revelación pública como segundo, digamos, canal, y primero un denunciante tendría que pasar por interno o externo dependiendo de pues lo que crea más adecuado. Luego establecimos como tercer pilar bueno, una prohibición total de represalias. Las represalias no están permitidas en ningún caso. Establecimos una lista bastante extensa de lo que consideramos represalias, pero es una lista de ejemplos, es decir, que ningún tipo de represalia, esté o no esté en la lista, se permite, y ante ello establecimos un sistema de remedios procesales, digamos, cuando ya las represalias, porque no somos tontos, bueno, las represalias pueden llegar a ocurrir, evidentemente, y establecimos un sistema de protección en el cual el mayor digamos, elemento de protección es que si las represalias ocurren dentro del ámbito laboral, sea digamos, la empresa la que tenga que demostrar que esas represalias no son justificadas. Una vez una persona, por ejemplo, que ha sido despedida, va a ser la empresa a, digamos, demostrar que ese despido no se debe a que la persona ha denunciado, lo que llamamos la carga de la prueba, ¿no? La carga de la prueba será en la empresa y no en el empleado el demostrar pues la justificación de esas medidas. Pero bueno, hay medidas muy diversas para intentar pues capturar todo tipo de relaciones. Como he dicho, que va más allá de las relaciones laborales, pueden ser también represalias autónomos, que ahí entraríamos dentro más del ámbito civil. Bueno, puede ser también represalias de punto de vista pues de reputacionales, ¿no? De daños y perjuicios a la imagen de la empresa. O sea que hemos intentado dar un poco de amplitud a las digamos, medidas procesales presentadas en la directiva como remedios procesales para evitar pues un poco el daño hacia el denunciante.
También hay que recalcar que esas medidas no son un escudo absoluto. Es decir, que un empresario, si un trabajador roba a la empresa y luego denuncia cualquier cosa a la empresa, bueno, la empresa tendrá derecho a despedirlo. No es un escudo absoluto ante cualquier medida, sino lo que llamamos la represalia es una medida injustificada que un trabajador sufre solo por el hecho de haber denunciado pues una mala praxis en la empresa. Y finalmente la directiva establece un sistema de sanciones, por parte hacia el empresario, para aquellos empresarios que impidan las denuncias, pues a través de amenazas, a través de pues impedir el uso de canales o a través de pues represalias o de no mantener el derecho de confidencialidad. La directiva también prevé sanciones para aquellos trabajadores o aquellas personas que denuncien a sabiendas de que la información que denuncian es falsa. Entonces, bueno, pues esto es un poco los tres pilares de la directiva, y me gustaría otra vez recalcar que esta directiva ofrece una oportunidad para poner freno a las malas praxis y además ofrece un remedio en interno a las empresas para remediar esas malas praxis antes de que sea tarde. Y antes de acabar, me gustaría un poco, simplemente tocar un poco el debate que ha hecho David sobre el término usado de denunciante, whistleblower, alertador, que bueno, la directiva no entra, ¿no? Como mucha gente sabrá, las directivas se hacen en inglés, luego se traducen a los diferentes idiomas de los Estados miembros. El término whistleblower, que se lo utilizaba en inglés, ni siquiera se utilizó en la directiva, porque es imposible traducirla en otros idiomas, había una connotación muy directiva, se utiliza reportador, no es ni alertador, en inglés es persona que reporta prácticas. Y bueno, nosotros creo que hemos ya dicho que más allá del término usado en España sobre si será alertador, será reportador, será denunciante, lo que sí vamos a mirar es que la terminología que se use tenga el mismo significado a nivel de protección y tenga el mismo significado a nivel de función, que es lo que tiene la directiva, ¿no? Entonces, el término al final usado en España será uno u otro, pero bueno, nosotros miraremos que el término que se usa y el contenido que se use a esa figura sea el que establece la directiva. Pues muchas gracias por dejarme hablar hoy sobre la directiva. Gracias a ti, Cristel. Antes de que te vayas, ¿alguna novedad desde la Unión Europea, de los grupos de trabajo o de una cuestión que tengas alguna novedad? Los plazos de transposición hacia diciembre, bueno, como diciembre, ¿no? Y estamos para poder artículos de la directiva que lo como de ese Estado miembro tenemos desde el principio, desde casi la adopción de la directiva, y remarcar solo un pequeño que en la directiva tiene una obligación de transponerse. Esa directiva también deja una opción a los Estados miembros a tasas, es decir, que la obligación de establecer canales de denuncia de las medianas empresas se puede es decir, que si España decide pues usar esa opción en la directiva, la 50 de 250 trabajadores no deberían hacer esa obligación de canales internos hasta el 20. O sea, mientras para justamente un poco más de coste y establecer esas penas. Desafortunadamente, no sé ustedes, pero yo escuché todo cortado. Quité mi cámara en aras de para ver si era una cuestión de que la plataforma no resistiera. No sé si a lo mejor al final podrías dar un pequeño resumen cuando el turno de preguntas. Tenemos aquí ahora ya a Juan Antonio Lascurain conectado. ¿Se me escucha bien? Sí, sí. Tengo problemas de conexión. No sé si es un problema tuyo de conexión. A ver si no.
se te sigue escuchando cortado, pero si no, a lo mejor al final del turno de preguntas puedes hacer un pequeño resumen de lo que comentaste y listo. No te preocupes. Bueno, tenemos aquí a Juan Antonio Lascurain, que es el que viene a cerrar la otra gran ponencia de esta sesión. He de comentar que esta sesión se desarrolla en el marco de nuestro foro de integridad corporativa, que es un grupo de reflexión que tenemos, un grupo de trabajo que hemos impulsado desde Transparencia Internacional España, alineándonos con otros capítulos del movimiento que también tiene sus foros de integridad corporativa o Business Integrity Forum en inglés. Y bueno, tenemos la suerte de contar con 7 organizaciones, 7 instituciones, Siemens Gamesa, Red Eléctrica España, Iberdrola, Telefónica España, FIDE, La Liga y Abertis Autopistas. Y hemos hecho este ciclo de webinars en Compliance e Integridad Corporativa, y esta es la tercera sesión del ciclo de webinar que hemos querido hacer en abierto para también poder dar oportunidad a gente que no es a personas y a instituciones, organizaciones y empresas que no son del foro, a poder también ser parte de la reflexión y del grupo de trabajo en esta sesión. Y sin mayor dilación paso a presentar a Juan Antonio Lascurain, que es uno de nuestros docentes estrellas del máster que acabamos de presentar, que ya estuvo en las 5 ediciones anteriores de nuestro título experto. Y bueno, ahora tenemos la suerte de contar con él también aquí en esta pequeña sesión. Él es catedrático de Derecho Penal de la Universidad Autónoma de Madrid, investigador del Instituto de Criminología y Derecho Penal Económico de la Universidad de Friburgo, en la cual fue investigador durante el curso 87-88. Ha sido asimismo letrado del Tribunal Constitucional en diversas etapas. Ha trabajado también, tiene una experiencia bastante vasta y bastante enriquecedora como consultor en estudios jurídicos Rodríguez Murullo, por ejemplo, González Franco Roxin Abogados, en Baker McKenzie, en diversas instituciones importantes y bastante, y es una de las personas, de los expertos en compliance de referencia en nuestro país, como no, Juan Antonio. Y bueno, te queremos agradecer por dedicarnos este pequeño tiempo, que va a ser una reflexión muy interesante desde el derecho penal. Hemos tenido la mirada institucional desde Cristel, ahora tenemos la mirada académica de Juan Antonio, que estoy seguro que nos va a dar una presentación absolutamente enriquecedora e interesante. Así que sin mayor dilación te dejo, y de nuevo mil gracias. Bueno, muchísimas gracias. Espero que me estéis escuchando bien. Si no, por favor, a través del chat me comunicáis cualquier incidencia. Y bueno, lo primero que tengo que hacer es agradecer tu amable presentación, David. Encantado de coincidir de nuevo contigo y con todos con todas las personas que nos están escuchando ahora. Y también encantado de haber escuchado a Cristel, una persona especialmente informada de los aspectos que yo quería tocar. Yo lo voy a tocar desde la perspectiva que me corresponde, de lo que sé, que es de derecho penal. Y para mí es un tema muy interesante porque tiene el encanto de todos los temas, de los temas novedosos, ¿no? Entonces, es verdad que los temas novedosos también tienen el riesgo de que las reflexiones son siempre, en cierto modo, provisionales y que luego uno le da más vuelta y escucha a otros colegas y cambia la opinión en sus enfoques, ¿no? Entonces, asumo ese riesgo de que alguna de las cosas que les voy a contar ahora, bueno, pues podrían ser susceptibles de reflexión y reelaboración y es posible que mi enfoque pueda estar equivocado, ¿no? Reflexiones provisionales. Decía el gran Borges que toda reflexión en realidad es provisional y que el concepto de texto definitivo solo obedece a la religión o al cansancio. Bueno, en mi exposición voy a intentar no reiterar algunos de los aspectos que ha tocado Cristel. Alguna cosa sí la subrayaré, pero en el entendido de que son aspectos que, desde la perspectiva que a mí me interesa, merecen ser subrayados. Bien, el título de mi presentación es La Directiva de Protección de Alertadores. Luego también haré una pequeña reflexión
semántica sobre los aspectos penales. Y retomo la pregunta que hacía Cristel al inicio de su intervención. Bueno, ¿por qué la Unión Europea se preocupa ahora de dictar una directiva que obliga, más bien, obliga a los estados a que obliguen a que las empresas y las entidades públicas tengan canales de denuncias y protejan a los denunciantes? Bueno, yo creo que la inquietud que late en el fondo en el trasfondo de la directiva es sobre todo, no solo, pero sobre todo es una inquietud penal. Nos cuesta un mundo detectar la creciente criminalidad de empresa y la criminalidad de las instituciones públicas. Perdonar un segundo, sí, a ver si... Ahí. Por cierto, existe una estrecha relación entre estos dos parámetros. La criminalidad es en buena parte creciente en el mundo de las organizaciones, precisamente porque es difícilmente detectable. Si los ladrones vienen a este pueblo a robar, es porque no hay policía que los detecte. Bien, este factor criminógeno viene siendo subrayado no solamente desde la academia, desde la universidad, sino desde las asociaciones, organizaciones sociales anticorrupción y también desde instrumentos internacionales. Desde lo que aquí nos importa, existen ya recomendaciones del Consejo de Ministros del Consejo de Europa o la propia Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, que venían poniendo el acento en la importancia de las denuncias internas y la necesidad de estimularlas y de ver la manera jurídica de estimularlas, ¿no? La inquietud, por tanto, y esta es mi primera reflexión introductoria, es una inquietud por la cifra negra, por la falta de detección de los delitos cometidos en organizaciones que son organizaciones legales, organizaciones formales. Insisto en que la criminología ha puesto de manifiesto tanto la dificultad de aflorar estos delitos corporativos como una segunda dificultad a la que también nos van a ayudar los alertadores, que es la de, una vez detectado el delito corporativo, individualizar la responsabilidad penal dentro de la empresa. ¿Y por qué se da este factor criminógeno? ¿Por qué existe esta opacidad en los delitos de empresa, en los delitos de institución? Bueno, el primer factor es el de que existe en las organizaciones, o puede existir, un cierto contexto, permítanme las comillas, coactivas, un contexto coactivo que viven los miembros del grupo. Son miembros fuertemente dependientes, vitalmente dependientes de su inserción del grupo. Trabajo en una empresa y de eso como yo y come mi familia. Y el ambiente coactivo es un ambiente dirigido a evitar cualquier comportamiento que pueda generar perjuicios al grupo, que pueda perjudicar la capacidad competitiva de la empresa, lo cual genera una peculiar cultura ética, aquí tendríamos que decir inética, de justificación del delito económico como fuente de productividad y como lícita ventaja competitiva. Un segundo factor que obstaculiza la pena en las organizaciones y el efecto preventivo de la pena tiene que ver con la garantía propia de la presunción de inocencia y la consecuencia regla BART, la regla de Beyond Any Reasonable Doubt, más allá de toda duda razonable. Solo enjuiciaremos tu conducta, solo daremos por realizada tu conducta cuando la misma nos conste plenamente, más allá de toda duda razonable. A la vista de estos obstáculos para la persecución del delito corporativo, se entenderá muy bien el empeño cívico-ético de justicia de alentar y fortalecer el principal instrumento de detección del mismo, que es la denuncia interna.
Creo que lo comentabas tú, David, en tu introducción, a la que solamente he podido escuchar en su parte final, antes de la intervención de Cristel, que algún estudio serio cifra en el entorno del 40% los casos de fraude en sentido muy amplio, descubierto gracias a la alerta interna, al toque de silbato de algún miembro de la organización en la que se comete el delito. Pues bien, esa denuncia debe ser, si no alentada, al menos facilitada. Y si no facilitada, al menos no obstruida. Y esto es lo que pretende la directiva. Primero, la ubicuidad de los canales de denuncia y, en segundo lugar, la robustez de los mismos. Y esta robustez, y lo ha explicado muy bien Cristel, pasa por 3 parámetros. La confidencialidad del denunciante, a la que luego me referiré después desde el punto de vista penal, la indemnidad del denunciante y la diligencia, como decía Cristel, la falta de futilidad, la diligencia en la investigación de la denuncia. Proteger al denunciante y tomarse en serio su denuncia. La cuarta parte, por cierto, en otro orden de cosas, sería la disuasión de la denuncia de mala fe. Por lo tanto, los objetivos principales de la directiva son principalmente estos: que se establezcan canales confidenciales y eficaces de denuncia de las personas jurídicas privadas y públicas, y, en segundo lugar, proteger a los alertadores frente a posibles represalias de su propia organización. Ubicuidad, confidencialidad, indemnidad. Está bien hacer esta abstracción porque la lectura de las directivas europeas suele ser muy engorrosa, y ya que está aquí Cristel, me gusta decir esto. Como jurista nunca he entendido muy bien esta manía de las directivas europeas de hacer preámbulos larguísimos que prácticamente que reiteran y justifican cada uno de los artículos, ¿no? En esta directiva hay 110 considerandos que ocupan más páginas, 17 páginas, que las del contenido en sí de la directiva, que son 13 páginas, porque después otro aspecto de las directivas que las hace especialmente poco atractivas y poco pedagógicas es lo que sucede también en esta, que suele haber enormes anexos, aquí 10 páginas, destinadas en parte a delimitar su ámbito y en parte a imbricar cada directiva en el complejo ordenamiento jurídico de la Unión Europea. Por cierto, hablando de los apuntes terminológicos y siguiendo con la reflexión de Cristel, es muy usual que entre nosotros utilicemos el término anglosajón de whistleblower, posiblemente porque el término quizás más natural o que más nos vendría a la cabeza, que sería el de delator, tiene connotaciones muy negativas en castellano. Tenemos el término mejor que delator, que es el de denunciante, pero el de denunciante tiene un cierto componente técnico en materia penal, en materia procesal penal, que nos puede llevar a confundirnos, y es quizás, aplicado a todos los supuestos, demasiado intenso. Y me parece que el término alertador, al que poco a poco nos vamos acostumbrando, y hubo, por cierto, una proposición de ley no sé si en la pasada legislatura o en la anterior, ha habido ahora tantas legislaturas cortitas que uno no puede ubicarse, pero recientemente hubo una proposición de ley y los denominaba así, los denominaba alertadores, que yo creo que se ajusta bastante a ese sentido amplio de detector, el que toca el silbato porque cree razonablemente que algo se está haciendo mal. Bueno, avanzo. La obligatoriedad de los canales de denuncia, lo que llamaba antes la ubicuidad. Con más contundencia de lo que parece, la directiva obliga al establecimiento de canales de denuncia tanto en las entidades públicas como en las entidades privadas, con los parámetros que nos ha contado Cristel. Digo que con más contundencia de lo que parece porque
el artículo que prevé estos canales lo hace con un suave, con un soft, los Estados miembros velarán, el artículo 8.1, aunque después se refiere a esta aparente recomendación como una obligación en el artículo 9.2, aunque por cierto, inconsistentemente, sorprende que la ausencia de canal de denuncias en las entidades obligadas no se prevea en la lista de infracciones del artículo 23. Desde la perspectiva penal, de los canales de denuncia como canales de denuncia de irregularidades más graves, de las irregularidades penales, la pregunta que podemos hacernos en el ordenamiento español es si esta obligación de canales de denuncia es una novedad o si podemos decir que en nuestro ordenamiento existía ya antes de la directiva y antes de la transposición de la directiva esta obligación. No existía, desde luego, para las administraciones públicas, que, como saben, están exentas de responsabilidad penal, pero sí, siquiera un poco nebulosamente, para las demás personas jurídicas. Entre los requisitos de los programas de cumplimiento, por cierto, conviene recordar que los programas de cumplimiento no son sino el modo que tienen las personas jurídicas de observar su deber penal de no tolerar el delito de los suyos en su favor. Como les decía, entre los requisitos de los programas de cumplimiento no está expressis verbis, no está textualmente el de implantar un canal de denuncias, pero sí el de establecer un sistema disciplinario, 31 bis 5 quinto, y sí el de la imposición de la obligación de informar de posibles riesgos e incumplimientos. Leo textualmente, este es el apartado cuarto del 31 bis 5, que son los requisitos, los 6 requisitos de los programas de cumplimiento. Por lo tanto, si una empresa debe implantar un sistema sancionador adecuado, lo que se exigirá es un sistema adecuado de detección de las infracciones. 1. Y 2. Si debe obligar a denunciar las irregularidades internas, lo que se exigirá es que facilite la observancia de esa obligación. Va de suyo, a partir de estas dos menciones del Código Penal, y así lo dice doctrina, jurisprudencia, fiscalía y estándares ISO I1, que las empresas deben implantar un canal de denuncias como parte de su programa de cumplimiento penal, como fruto de las exigencias del artículo 31 bis. Más peliaguda, por cierto, es la cuestión de si hace bien el legislador penal en obligar a que se obligue en el interior de la empresa a la denuncia interna, paso que, por cierto, no da la directiva. La directiva dice que tiene que haber canales de denuncia, no dice que dentro de las empresas deba obligarse a denunciar. Bueno, sobre esto se ha debatido mucho. A favor de establecer esta obligación interna, que fue el paso que dio el legislador penal español, se argumentan básicamente dos razones. Una, esto es coherente con la obligación general de denuncia penal de nuestra ley de enjuiciamiento criminal, artículos 259 y 262. Y dos, se subraya que esta obligación de denuncia despeja toda duda del trabajador en torno a un supuesto conflicto de lealtades entre la lealtad hacia la sociedad, hacia el orden público, de denunciar un delito, y la lealtad hacia mi empresa, si lo que estoy denunciando es un delito fomentado desde la empresa o a favor de la empresa. En contra, se contrapone precisamente la contraposición es que se discute si realmente en nuestro ordenamiento procesal existe una obligación de denuncia. Esta obligación de denuncia que les decía que existe en la ley de enjuiciamiento criminal es una obligación puramente simbólica. La pena que tiene la pena máxima que tiene es de 250 pesetas. Me viene ahora la expresión, hacía mucho que no la leía, la he leído hace poco, estoy leyendo, por cierto, muy interesante, no exactamente tiene parte de biografía de Fernando Savater, la peor parte, y utiliza la expresión que hacía mucho que no leía y que se suele atribuir al poeta latino Horacio de
risum teneatis, contened la risa. Bueno, contened la risa, la sanción que tiene el incumplir la obligación de denuncia de un delito, incluso para profesionales, no para cualquier ciudadano, es de 250 pesetas, menos de 2 euros. Y en segundo lugar, se dice que posiblemente en un sistema de libertades como el nuestro es mejor que no exista esta obligación general ciudadana de denunciar delitos y que por lo tanto es coherente que si no existe en general, no exista tampoco dentro de la empresa. Ciertamente se dice en el otro lado, bueno, una cosa es la sociedad como entorno de libertad y algo distinto es la empresa como entorno de control. Pero desde la sociología empresarial se discute también si realmente es lo mejor, incluso desde el punto de vista de fomento de la cultura ética dentro de la empresa, ¿no? Lo que se dice es, bueno, la denuncia hay que facilitarla, alentarla, facilitar su positividad. Por cierto, esto es especialmente importante en culturas tan reacias a ella como la española, pero no está tan claro que sea positivo el obligar a denunciar. Sancionar no al que hace daño, sino al que no denuncia a otro que hace daño sin él haber participado en ese daño, ¿no? Se dice si frente al fomento dentro de la empresa de una cultura solidaria es la mejor estrategia generar un cierto ambiente policial que viene generado por la obligación de denuncia. Bueno, dejo ahí el debate. Lo que sí es cierto es que a lo que obliga la directiva es a establecer un canal de denuncias. La obligación añadida de nuestro Código Penal es que se obliga dentro de las empresas a que se denuncien las irregularidades. Dos últimos comentarios en relación con la obligación de canales, la obligación de denuncia. La primera, y este tema lo ha tocado ya Cristel, se refiere a si el alertador ha de utilizar primero el canal interno de la organización y solo subsidiariamente canales institucionales o públicos. Bien, como decía Cristel, la directiva se refiere a tres tipos de denuncia. La interna, la que denomina externa y que más precisamente pues es un tipo de denuncia externa, habría que denominarla como institucional, y un tercer canal de denuncia, una tercera manera de denunciar que es también externa, que es la denuncia pública, la revelación pública. Y la pregunta es si deberían los estados diseñarlas como alternativas o bien más bien establecer alguna regla de prelación. La pregunta es si debería obligarse al alertador, al denunciante, a lavar los trapos sucios primero en casa, ¿sí? Denuncia interna first. Bien, la directiva contiene dos reglas al respecto que reitero. La primera es que no es de estricta prevalencia, pero sí de promoción de la denuncia interna. Leo este precepto, lo tenéis en pantalla. Los Estados miembros promoverán la comunicación a través de canales de denuncia internas antes que la comunicación a través de canales de denuncia externa, siempre que se pueda tratar la infracción internamente de manera efectiva y siempre que el denunciante considere que no hay riesgo de represalias. La segunda regla es la de la subsidiariedad del tercer canal de la revelación pública. La protección que ofrece la directiva a los alertadores públicos solo procederá si habían denunciado antes por un canal interno o institucional o si tal denuncia previa no resultaba razonable. Y no resulta razonable por lo que aparece en pantalla. Si la persona tiene motivos razonables para pensar que la infracción puede constituir un peligro inminente o manifiesto para el interés público, hay prisa por denunciar, y lo eficaz es la revelación pública, o bien porque en caso de denuncia externa existe un riesgo de represalias o hay pocas probabilidades de que se dé un tratamiento efectivo ante la infracción. Bien, estas previsiones de la directiva yo creo que son muy sensatas. Respecto a la cautela con el tercer
tipo de alerta con la revelación pública. Esto corresponde a un estándar que ya ha sido normativizado en algunos ordenamientos, Reino Unido, Australia y Canadá, y que ha sido avalado por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en cuanto a un límite sensato a la libertad de expresión. La regla esta de que, en principio antes de acudir a la prensa, tienes que realizar una denuncia interna en tu organización, salvo excepciones. Respecto a la no necesidad imperiosa de acudir siempre a la vía interna, de hecho la directiva establece como posible, sí que se fomentará la vía interna, pero también es posible acudir directamente a la vía institucional. Yo creo que, como apuntaba hace un momento, igual que no es buena la idea, a mi juicio, aunque esto es debatido, como os decía, imponer la denuncia penal, creo que peor aún es dificultarla de algún modo. Yo creo que, más allá de esta cautela elemental de establecer como subsidiaria la revelación pública, no creo que deba imponerse en todo caso que la denuncia interna sea en todo caso prioritaria frente a la institucional. Cuestión distinta es que la empresa deba tratar de promoverla por razones que a ella le van a importar mucho. Primero, por razones de calidad de su propio sistema de cumplimiento, de acopio de información, por razones de estrategia de su propia defensa penal y por razones de tratar de acogerse a alguna causa de atenuación o exención de su propia pena. Bien. Respecto a la indemnidad y a un primer aspecto de la indemnidad, porque en realidad la confidencialidad es el primer parapeto del alertador. Y en relación a esta cuestión que también ha mencionado Cristel y que me parece muy importante, lo ha mencionado al final, que es la cuestión esta de confidencialidad o anonimato. Bien, como os decía ella, la directiva es muy cautelosa. Dice: la presente directiva no afectará a la facultad de los Estados miembros de decidir si se exige o no a las entidades jurídicas de los sectores privados o públicos y a las autoridades competentes aceptar y seguir las denuncias anónimas de las infracciones. Y se dice también, eso sí, las personas que hayan denunciado o revelado públicamente información sobre infracciones de forma anónima, pero que posteriormente hayan sido identificadas y sufran represalias, seguirán, no obstante, teniendo derecho de protección. Bien, en nuestro ordenamiento, porque la pregunta es, bueno, esto se deja a que lo decidan los estados, la cuestión de hasta qué punto deben admitirse o no, qué valor se da a las denuncias anónimas. Y la pregunta entonces sería, bueno, ¿cómo es la cosa en España? Bueno, en nuestro ordenamiento, y hubo algunas dudas pretéritas en relación con la Agencia Española de Protección de Datos, pero bueno, recientemente tanto la Ley Orgánica de Protección de Datos, artículo 24, como la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales admiten expresamente las denuncias anónimas. A día de hoy, las empresas pueden optar por admitir o no las denuncias anónimas. Con sus ventajas, si es anónima hay un mayor fomento de la alerta, y sus inconvenientes. Al ser anónima hay también un mayor fomento de la alerta espuria. Ahora bien, junto con tomar conciencia de esta posibilidad de decidir, se debe ser también conscientes de las consecuencias de esta decisión. No admitir este tipo de denuncias anónimas no significa que un consejo de administración pueda cerrar los ojos, dicho ahora gráficamente, a una denuncia anónima acompañada de pruebas que chorrean sangre. Admitirlas es admitirlas también con sus conocidas debilidades de credibilidad limitada y dificultad de defensa respecto a las mismas, dificultades que han sido subrayadas por el Tribunal Supremo. Tenía aquí algunas menciones, pero veo que el tiempo me va comiendo y no voy a entretenerme
más en ellos. El Supremo dice que con las denuncias anónimas, primero, se ha de ser muy cauteloso y, en todo caso, como mucho, son fuente de noticia criminis, de que se ha cometido un delito, pero no son ninguna prueba de que tal delito se ha cometido. A mi juicio, estas cautelas respecto a las denuncias anónimas deberían ser adoptadas por las empresas en su sistema disciplinario, en su sistema de investigaciones internas. Por cierto, existe todo un mundo pendiente de indagación y de reflexión, que es hasta qué punto las sofisticadas garantías procedimentales en derecho sancionador y sobre todo en derecho penal son aplicables al derecho disciplinario interno de las empresas. Y en segundo lugar, las empresas deben saber que si admiten una denuncia anónima y esa denuncia anónima la trasladan luego a los poderes públicos, la trasladan luego a la Fiscalía, el destino de esa denuncia anónima va a ser, antes he dicho pública, quería decir anónima, el destino de esa denuncia anónima va a ser un futuro débil e incierto por el propio anonimato de la denuncia. Y por cierto, pasando del anonimato a la confidencialidad. Las principales garantías del alertador son la indemnidad, la ausencia de represalias, de la que ya nos ha hablado Cristel, y la confidencialidad. Cristel hablaba de la sacralidad de la confidencialidad. Bueno, hasta los dioses ceden cuando vienen dioses más grandes. El alertador debe saber que si su denuncia es una denuncia materialmente penal y esa denuncia se acaba judicializando, su denuncia podrá acabar siendo conocida, su identidad como denunciante confidencial podrá acabar siendo conocida, será muy probable que sea conocida en un proceso penal por imperativo del aún más sagrado derecho de defensa del afectado. Y uno puede decir, bueno, entonces, ¿de qué sirve la confidencialidad? Bueno, sirve, primero, si la denuncia no va adelante. En segundo lugar, sirve si la denuncia no va penalmente adelante. Y en tercer lugar, no está muy claro que desde el punto de vista disciplinario interno de la empresa, la confidencialidad deba de ser revelada para la mejor defensa del afectado. Vuelvo a la pregunta sobre que sabemos poco y hay un estándar poco asentado acerca de cuáles deben ser las garantías del procedimiento en las investigaciones internas dentro de la empresa. Voy avanzando porque llevo ya, me estoy acercando a los 30 minutos y todavía hay algunas cosas que quería decirles. En relación todavía con la indemnidad, los riesgos penales de los alertadores. Bueno, el primer riesgo penal que tiene un alertador y del que debe ser protegido es del riesgo penal por la propia revelación. Por si cupiera alguna duda de que el alertador, por el propio hecho de la alerta, pudiera estar cometiendo algún delito contra la intimidad o de revelación de secreto de empresa, la propia directiva aclara que esto no es así en el precepto que tienen en pantalla y lo aclara contundentemente. Esto es, por cierto, coherente con nuestra muy reciente ley de secretos empresariales, que en estos casos niega incluso la posibilidad de responsabilidad civil. Cuestión diferente es la relativa a los delitos cometidos para captar la información que luego se revela. Si un alertador no solo alerta, sino que previamente, para obtener la información, que es el núcleo de su denuncia, ha pinchado un teléfono ajeno, o por poner un ejemplo más incisivo, ha amenazado a alguien, difícilmente va a estar justificado esta conducta. No hay aquí un estado de necesidad y la propia directiva se encarga, desde esa perspectiva extrapenal, de aclarar que desde la propia directiva no se está santificando, no se está bendiciendo este tipo de prácticas. Es decir, no se está ejercitando un derecho cuya fuente sea la propia directiva. Esto sí que me interesa que lo leamos.
en caso de que la adquisición o el acceso constituya de por sí un delito, la responsabilidad penal seguirá rigiéndose por el derecho penal aplicable. Bueno, una cuestión que nos llevaría también muy lejos y que daría lugar, no sé si a una o a varias ponencias, es una segunda razón por la que es mala idea cometer delitos para captar información para realizar después alertas, que como tales alertas están justificadas. Porque si el sujeto no solamente comete un delito al conseguir esa información, sino que vulnera un derecho fundamental, incurrirá en una causa de ilicitud de la prueba o del indicio. Como saben ustedes, y esto llevaría mucho tiempo explicarlo en detalle, tiene todo valor probatorio las pruebas o las diligencias probatorias que provengan directamente de la vulneración de un derecho fundamental, y no solamente las que provengan directamente, de ahí la foto del árbol envenenado que tienen en pantalla, sino también aquellas que lo hagan indirectamente, siempre que entre esta segunda prueba y la primera obtenida con vulneración de derechos fundamentales exista una, por lo demás críptica, conexión de antijuridicidad. Bien, muy brevemente, la directiva no prevé otras medidas alternativas de atenuación de riesgo penal que quizás pudieran ser proveídas por los Estados miembros. La más demandada por la doctrina es la atenuación para el arrepentido, la atenuación de pena para el alertador que alerta del delito del que él era coautor o partícipe. Rebaja de pena que en nuestro Código Penal es posible, pero en los márgenes de las atenuantes de confesión y reparación. Bien, voy terminando. Lo último que querría es aburrirles. Otro aspecto de la indemnidad es el de la protección penal de los alertadores. Fíjense que no les estoy ahora hablando de proteger al alertador de represalias penales, sino de proteger al alertador de delitos ajenos. Bien, en relación con esto, la directiva no cierra la puerta a la protección penal de los alertadores, pues los mismos deben ser protegidos, y esto es un mantra de decenas, quizás cientos de directivas. Los alertadores deben ser protegidos mediante sanciones efectivas, proporcionadas y disuasorias. Ese es el mantra. Frente a quienes o bien traten de imponer la denuncia, o bien frente a quienes respondan a estas denuncias con represalias graves. Quizás en nuestro derecho pueda verse la necesidad de ampliar expresamente nuestro artículo 464, que es un artículo destinado sobre todo a la protección de testigos. Quizás sea sensato y no cueste nada, y dentro de los límites de este 464, que les iba a leer pero no les leo por no emplear más tiempo, de incluir aquí la protección de los alertadores, insisto, con los propios límites del artículo 464, que no es ante cualquier represalia, sino ante represalias especialmente graves. Conclusiones, pues he ido muy deprisa y muy atropelladamente, o puntos para el debate, o puntos para la reflexión, no necesariamente ahora, o puntos para que entre todos sigamos pensando. ¿Qué puntos de la directiva me parecen más importantes desde esta doble perspectiva empresarial y penal? Primero, se establece una obligación de establecimiento de canales de denuncia, obligación que en España ya existía penalmente para las personas jurídicas penalmente responsables. 1. 2. No se impone a los estados que establezcan obligaciones de denuncia, cosa que, por cierto, sí existe discutiblemente en nuestro ordenamiento penal. 3. Se fomenta la utilización del canal interno, pero no se obliga a ello frente al canal institucional. 4.
Se deja a los Estados la decisión en torno a la admisibilidad de las denuncias anónimas. La opción del ordenamiento español parece ser la de una cautelosa admisibilidad. 5. No puede haber responsabilidad penal por la revelación propia de la alerta. 6. Sí que podrá haber responsabilidad penal, según el derecho de cada Estado, por la obtención, por el modo de obtención de la información en la que se basa la alerta, por cual iba por el 7. No se prevé en el orden derecho español, ni se prevé en la directiva, ni la directiva sugiere ni impone atenuación penal específica para los alertadores arrepentidos. Y 8, la disuasión de las represalias más graves contra los alertadores podrá requerir de sanciones penales, cosa que en el ordenamiento español requeriría simplemente una pequeña reforma del artículo 464. Bueno, pues hasta aquí lo que quería contarles y me disculpo por lo atropellado de las ideas, pero no quería dejar de contarles algunas cosas dentro de los 30 y pocos minutos de los que disponía. No, pues muchísimas gracias, profesor Lascurain, por su brillante intervención. También a Cristel Mercade, que, en fin, nos han ilustrado, ciertamente, no sé si la hemos perdido del todo o no, porque ya han visto en la parte final de su intervención que tenía dificultades en la conexión. También la intervención de David Martínez García, con la que abríamos esta sesión. No sé si en tanto en cuanto, ¿no? Vemos si podemos recuperar a Cristel, que no lo tengo claro porque es un símbolo un poco extraño en su perfil en la interfase de la web. Y no sé, David, si quieres añadir algo o hacer algún comentario sobre las intervenciones de Cristel y del profesor Lascurain, donde nos han presentado y discutido, porque ha sido una discusión de fondo jurídica muy interesante, ¿no?, sobre la Directiva de Protección de Denunciantes en el ámbito empresarial. No sé si quieres añadir algo o si no, damos paso inmediatamente a las preguntas. Bueno, muchísimas gracias, Antonio y Juan Antonio. Si algo nos queda clarísimo es que es un auténtico reto poder abordar en tan poco tiempo una reflexión sobre todas aquellas materias importantes y polémicas asociadas a esta materia. Y bueno, tengo un par de preguntas, pero no quiero atropellar el turno de nadie ni vulnerar su derecho a prior tempore potior iure, así que dejo abierto la barra libre de preguntas a nuestros asistentes. Fenomenal, pues si no las recuperamos al final. Tenemos unas primeras preguntas, digo, por recuperar un poco el timing de la cuestión, donde Rodrigo de Bona pregunta dónde se puede encontrar el estudio de recuperación de recursos, sobre el potencial de recuperación de recursos. No sé, David, si puedes contestar tú a eso, bueno, me parece que era de la intervención de Cristel, sí, es de Cristel, supongo en la página de la comisión, ¿no? Sí, es de Cristel, pero en efecto hay un estudio que se llama Estimating the Consequences, Possible Consequences. Se lo podría hacer llegar a la persona que lo pide perfectamente, o que me escriba un correo. Pongo ahora mis datos. Exacto, ponnos ahí para que quien quiera más información te lo pida. Efectivamente, es un estudio que hizo la Comisión Europea para estimar los riesgos y estimar las consecuencias negativas que implica la corrupción y la importancia de los sistemas de detección, como son los canales. En 2017-16, me parece. Muy bien. Pues Lázaro Oyer pregunta cómo se gestionan mis datos personales si denuncio. Entiendo que eran las referencias aquella, la denuncia a la empresa, ¿no?, que a lo que dedicó Cristel su intervención. Supongo que tendrá la ley de protección de datos, ¿no? Sí, yo de esto sé solamente lo imprescindible, pero la propia directiva se esmera mucho en decir que todo lo que ahí se regula es conforme al Reglamento Europeo de Protección de Datos. Y lo que sí es verdad es que nuestra ley de protección de datos, la última, la del 2018, tuvo un empeño especial, creo que es el artículo 24 o el 28, en regular la ley, porque se había puesto en duda por la Agencia de Protección de Datos, se había puesto en duda
sobre todo la Agencia de Protección de Datos había puesto en duda sobre la validez de las denuncias anónimas en cuanto fuente de datos de un sujeto no reconocido. Y entonces, ahora si les interesa esta cuestión, en la Ley Orgánica de Protección de Datos hay un artículo, insisto, creo que es el 24, específicamente destinado a regular las garantías de los registros de denuncias e incluye la posibilidad de que esas denuncias sean anónimas. 24 veces. Dice Daniela, y me parece una pregunta muy, muy sugestiva, y yo añadiré una segunda contrapregunta, ¿no? Dice, ¿en qué países sigue estigmatizado o rechazado culturalmente el papel de los denunciantes a la empresa? Y no sé si ahí hay algún tipo de estudio en el que se pueda ver las diferencias efectivamente de culturas laborales entre el norte de Europa, el sur de Europa, y ahora con los países del este supongo que también hay una diferencia. Sí, yo aquí tengo... Perdón, Juan Antonio, por favor. Sí, no, yo aquí solo tengo intuiciones, o sea, que David, adelante, sí. No, sí, incluso el mismo estudio de la Unión Europea, cuyo enlace he dejado en el chat, trata esta cuestión. Lo que sí yo no he encontrado es un informe más de carácter global, y solo conozco casos concretos donde me han venido ciertos, tanto funcionarios como personas de empresa preocupados de cara a ver cómo gestionar la cuestión cultural, incluso de manera obviamente confidencial, ahora no sin dar datos. Me planteaban un caso donde incluso los buzones físicos se los robaban, o sea, ya ni siquiera se podía denunciar físicamente, porque incluso los propios buzones éticos en formato físico, la gente se los llevaba, o sea, no es una cultura del más allá que de la antidenuncia, sino ya rozando una conducta bastante antiética, ¿no? Entonces sí, me parece que sería bueno que yo no conozco de primera mano un estudio realmente a nivel global que trate esta cuestión en profundidad. Creo que sería una importante tarea. No sé, Juan Antonio, si quieras. Sí, en relación con esto, no, alguna intuición y alguna pequeña experiencia práctica. Cuando he trabajado en el diseño de programas de cumplimiento en empresas, a veces me han dicho los compliance officers que uno de los problemas con los que se enfrentan es este, ¿no? El de que el buzón de denuncias está vacío porque todavía en la cultura latina se sigue considerando como un acto poco ético o desleal denunciar a un compañero o incluso a un superior, ¿no? Y desde el punto de vista, digamos, de la teoría de los programas de cumplimiento y de la función de los compliance officers y de la cultura ética corporativa, una de las funciones, y en esto, por cierto, los códigos éticos y su difusión pueden ser muy positivos, es insistir en el daño que hacen las conductas irregulares al patrimonio de personas inocentes, al medio ambiente o a lo que sea, a la seguridad de los trabajadores, ¿no? Y que ese inmenso daño debe ser combatido comunicando esas irregularidades. Y una segunda experiencia en alguna empresa es que tiene que ver con lo semántico que antes hablábamos, ¿no? Antes decía que la semántica estaba siendo importante cuando hablábamos de por qué no utilizamos el término delator o incluso denunciante. En muchas empresas han optado por no llamarlo canal de denuncias ni denuncias al acto de comunicación, sino comunicación y canal de comunicaciones, para intentar quitarle ese matiz negativo. Tenemos una última pregunta pueden añadir alguna más, si quieren. Si alguien está escribiendo, creo que Daniela está escribiendo, si alguien quiere incorporar alguna pregunta más, tenemos todavía unos minutos. Pero, de momento, la última pregunta es una que plantea Manuel Fajardo, que le pregunta al profesor Lascurain cuáles serían las 3 medidas más urgentes que debería tomar el gobierno en la materia. El gobierno de España, entiendo que Sí. ¿Qué cosas deberían hacerse? Bueno, la primera es obvia, que es transponer razonablemente esta directiva. Claro, la cuestión es que es transponer razonablemente.
En lo que aquí más me importa, que es en el aspecto penal, porque yo creo que aquí el fondo de la cuestión es ser fiel al espíritu de la directiva y ser muy contundente en la evitación y represión de las represalias hacia el denunciante y en el mantenimiento de su confidencialidad, aunque yo insisto en que esto del mantenimiento de la confidencialidad tiene algo de mítico si la denuncia es grave y va a acabar en un procedimiento penal, porque al final los abogados del denunciado van a exigir saber quién es el testigo y quién es el denunciante, ¿no? Entonces, bueno, me parece que una transposición razonable que siga estas líneas y desde el punto de vista penal me parecería importante en esta línea de protecciones, incluso por lo simbólico, ¿no? Por lo que tiene de tradición general positiva de lanzar un mensaje, incluir expresamente a los alertadores dentro del artículo de protección de los testigos del Código Penal, del artículo 464, y una tercera medida tiene que ver en parte con lo que hagamos normativamente, y eso afecta al gobierno, y en parte con lo que hagamos con los jueces, ¿no? Y es ser penalmente generosos, que es ser justos con las empresas que hacen buen cumplimiento, incluso, sobre todo, cuando a pesar de ese buen cumplimiento se cometan delitos en la empresa. Esto es algo que me parece importantísimo. Si no, todo esto se nos va al traste. Si da igual ser buenos cumplidores que malos cumplidores como empresas, si da igual penalmente, nadie va a gastar ese dinero en cumplimiento. Y después, un reto pendiente por hablar de estas medidas es, tenemos que pensar qué garantías procedimentales tenemos que incorporar a las investigaciones internas, y esto se puede hacer desde la jurisprudencia, pero se puede hacer también desde la ley. Y de hecho, ahora mismo en Alemania, en el anteproyecto de ley de lucha contra la criminalidad económica, de reforma de la ley contra la criminalidad económica, se está pensando, o la propuesta es introducir una cláusula relativa a las investigaciones internas, exigiendo que esas investigaciones internas, para que luego puedan tener valor penal, que reúnan al menos las tres siguientes garantías. Informar a la persona a la que se interroga de que el asunto puede acabar siendo un asunto penal. 2, informarle que por lo tanto puede no declarar, aunque sea un trabajador y le esté interrogando un directivo o un compliance officer. Y 3, decirle que si quiere puede estar acompañado de un abogado o de alguien de su confianza, de cara a que después lo que se indague en la empresa, la investigación interna en la empresa, tenga valor en un posible fruto penal, ¿no? Y la idea sería hacer buen cumplimiento, no es ser eficaz de cualquier modo en la investigación interna, sino es ser decentemente eficaz. Sí, pues, la verdad, perdonad por intervenir. Creo que es absolutamente importantísimo, como comentaba el profesor Lascurain, el no vulnerar derechos fundamentales durante la investigación, tener un protocolo que esté muy completo en cuanto a unos derechos procesales y unos derechos y unos principios que informen la investigación interna, como dividir, por ejemplo, instrucción y órgano de decisión, etcétera, que no manchen o que no contaminen estas investigaciones internas de cara a un futuro ya proceso con las autoridades, ¿no? Pero bueno, no quiero, perdón, Antonio, ¿querías comentar algo? No, en absoluto. No, realmente una reflexión muy estimulante. Iba a contestar que en este tramo final preguntaba a Agustín Cáceres si Cristel podría repetir o sintetizar la parte final que no hemos escuchado bien. Creo que la hemos perdido, no sé, ha vuelto a entrar, ha habido un momento, no sé si Cristel estás ahí. No, perdida, lo que pasa es que estoy con los 3 envidios que me pueda conectar. No te perdemos, se te escucha fatal. No aguanto.
No te preocupes, te invitaremos en otra ocasión, Cristel, a que hables de este y otros temas que ya, como saben y como hemos hablado estos días también con la profesora Bacigalupo, que estuvo en esta hora de la Ortega hablando también de cuestiones de transparencia, es una de las líneas medulares que nosotros en el Instituto queremos relanzar y fortalecer de la mano de Transparencia Internacional de España y de profesionales y académicos como David, la propia Silvina y Juan Antonio, a quienes quiero agradecer muy de corazón no solo el tiempo que nos han dedicado, que por supuesto, sino la intensidad, la inteligencia, el buen hacer y la calidad de sus intervenciones, ¿no? Realmente ha resultado, ha resultado una tarde muy estimulante. Muchísimas gracias a los cuatro, a Cristel, que creo que sí nos oye. Ya imagino que no puede hablar porque la oímos muy entrecortada, pero pienso que nos estás escuchando, Cristel. Muchísimas gracias también por incorporarte desde Bruselas. Muchísimas gracias, Antonio. Quiero agradecer también a los que están en el backstage detrás, que todo el apoyo y el soporte informático, por toda su paciencia con nosotros, a Pedro, a Ángel, a Ricardo y a todos los asistentes también por su presencia y paciencia virtual que han tenido en esta sesión. Espero que os haya parecido interesante, importante y seguir avanzando en Muy la reflexión. No sé si Juan Antonio quiera o Antonio quiera dar una nota final. No, nada más. No, creí que era para mí, no. Sí, sí, Nada. Juan Antonio, interven, por No, favor. en mi caso nada, no, solamente que he estado encantado y siempre es un placer reflexionar de cosas, asuntos interesantes con personas interesadas, o sea que encantado de colaborar. Pues un gran placer, gracias a todos y mañana retomamos la sesión con esa discusión que anunciaba también con mexicanos en nuestras pantallas que he empezado, Juan Antonio, que tú has ya justito transmitiendo nuestra solidaridad a México, que ya sabéis que ayer padeció un terremoto importante. Bueno, mañana tenemos aquí a dos magistrados del Tribunal Electoral mexicano y a dos académicos, un italiano y un catalán, hablando de justicia electoral. Será también, lo digo también para los abogados que haya en la sala, que no serán pocos, que va a ser un tema realmente sugestivo y también en cierta manera vinculado a la transparencia, en este caso de sistemas electorales y de calidad democrática, ¿no? O sea que muchísimas gracias a todos y muy buenas tardes.